si cumplía dos cosas. Este conjunto tenía que ser linealmente independiente. Y número dos, tenía que generar a todo el espacio. Entonces, fíjense, este concepto es sumamente importante porque nosotros hemos aprendido mucho acerca de cuando un conjunto es linealmente independiente o cuando no lo es, llamamos linealmente dependiente. El hecho de que pidamos que este conjunto sea linealmente independiente significa que cada vez que yo tomo un elemento de este conjunto, al ser el conjunto linealmente independiente, quiere decir que este elemento no se va a poder escribir como una combinación lineal de los otros. Es decir, alfa i no va a poder estar en el espacio generado por los otros. Aquí nos vamos alfa i menos 1. Pues que sigue va a ser alfa i más 1 porque le estoy quitando el alfaésimo, etcétera. Ya me falta espacio. Lo voy a poner aquí abajito, alfa i. Eso significa que nuestro conjunto sea linealmente independiente, que al tomar cualquiera de ellos, no se va a poder escribir como combinación lineal del resto. Y además, todos ellos me estén generando B. Entonces, si yo tomo uno de ellos, quiere decir que si yo se lo llego a quitar, no me va a dar todo el espacio B, es decir, va a haber elementos de B que no van a ser combinación lineal de los elementos de la colección B. Eso es una base. Y comenzamos nosotros con ejemplos y nuestro primer ejemplo es una base. Y estábamos con otro ejemplo, el ejemplo 2. En el ejemplo 2, nuestro espacio vectorial eran todas las matrices de tamaño 2 por 2 con entradas en los reales. Si era un espacio vectorial, es un espacio vectorial real. Estamos tomando a los reales como el campo para trabajar en él. Ya habíamos tomado 3 vectores. Eran estas matrices. Y la pregunta es si estos 3 vectores nos constituían una base. Y bueno, lo primero que hicimos fue ver si eran LI. Y la respuesta fue afirmativa. Pero luego la siguiente pregunta es si el espacio generado por ellos es nuestro espacio vectorial. Y en eso estábamos. Entonces, para responder esta pregunta, voy a cambiar de lámina. Habíamos tomado un elemento arbitrario de nuestro espacio y habíamos tomado el nombre de Nicolás, que nos había hecho una pregunta. Y bueno,
Esto fue con el fin de que no nos acostumbremos siempre a una misma notación y que veamos que pues podemos emplear muchas notaciones para nuestros elementos que estamos trabajando, ¿verdad? Y entonces, bueno, pues aquí estamos poniendo las primeras 4 letras del nombre de Nicolás. Y entonces nos preguntábamos si existían X, Y, Z, ¿verdad? De tal suerte que acompañando al alfa, al beta y al gamma, pudiéramos escribir, ¿verdad? A este vector, esta matriz 2 por 2 como combinación lineal de hecho. Entonces decíamos, existe X real tal que el producto escalar de X con alfa más un Y producto escalar con el vector beta más un Z producto escalar con el vector gamma nos diera este vector, ¿verdad? Esa era nuestra pregunta. Y bueno, eso equivalía a resolver un sistema de 4 ecuaciones con 4 incógnitas. Ya lo habíamos planteado la clase pasada y la matriz asociada a ese sistema era esta. Ustedes ya saben cuál es el sistema, porque ya lo planteamos la clase pasada. Y entonces la idea era llevarla a su forma escalonada reducida, eh, haciendo operaciones elementales. Yo les pedí que lo hicieran de tarea, espero que lo hayan hecho. Y haciendo operaciones elementales entre los renglones de la matriz, llega un paso en que encontramos esta matriz. Bueno, esta todavía no es la forma escalonada reducida asociada a nuestra matriz. Sin embargo, como se trata de encontrar si el sistema tiene solución o no, entonces en este paso nos podríamos quedar, porque fíjense, de este último renglón, si nosotros sabemos que menos 9C más 10I más 4N menos 3O es distinto de 0, entonces automáticamente tenemos que el sistema no tiene solución. Ah, eso quiere decir que si la matriz que nosotros tomamos, que es esta, no cumple esto, entonces va a ser imposible encontrar un real que multiplicado por alfa, otro real,
que multiplicado por beta y otro real que multiplicado por gamma nos dé esa matriz. Es decir, si yo me fijo, vamos a tomar una matriz que no cumpla con el requisito que tengo aquí subrayado en verde. Por ejemplo, ¿qué tal si ponemos n igual con 1? Si n es igual con 1, este número se me hace 4. Vamos a poner que i valga 0. Si i vale 0, este número se me hace automáticamente 0. Y entonces, pues por ejemplo, c podríamos pedirle que sea menos 1. Y entonces este número automáticamente se me vuelve 10. Si es que a c le pido ser menos 1. Y entonces ya tengo 10 más 0 más 4 son 14. Entonces bastaría que tomara un O de tal suerte que no me diera menos 14 ese producto para que fuera distinto de 0. Entonces, ¿qué les parece 2 igual con O igual con 2? ¿Verdad? Entonces esto me daría menos 6 y esto ya es distinto de 0. Por lo tanto, podemos decir que no existen, voy a borrar lo que rayé en verde, no existen X, Y, Z reales tales que esta matriz sea de la forma X por alfa más Y por beta más Z por gamma. Por lo tanto, esta matriz no está en el espacio generado por el vector alfa, por el vector beta y por el vector gamma. Por lo tanto, el espacio generado por estos tres vectores no es nuestro espacio en el cual estamos trabajando y por lo tanto no es una base. Es decir, no cumplió el segundo requisito para ser una base. Aunque fue un conjunto linealmente independiente, no es un conjunto generador de nuestro espacio vectorial. Entonces, este no es una base. ¿Se entendió? Bueno, y hay muchos más ejemplos, ¿verdad? Pues ese fue dándole valores a las letras N, I, C, O, y es como encontramos esta matriz, pero pues ustedes pueden inventar muchas más y entonces encontrarán, sí, muchos más ejemplos de los que yo di. Bien, entonces aquí tenemos un ejemplo de algo que no es base y ahora voy a poner un ejercicio. Ustedes van a trabajar con este espacio vectorial. Es el espacio vectorial real. Cuando yo le pongo espacio vectorial real, significa que el campo de trabajo son los reales, el espacio vectorial real de todos los polinomios, de grado menor o igual que 3, con coeficientes reales. Y vamos a tomar un primer vector. Alfa 1 para mí va a ser este. X cúbica más 2x cuadrado. El siguiente vector
va a ser para mí 3x. El siguiente vector para mí va a ser x cuadrada más 1. El siguiente vector va a ser para mí 2 x cúbica más 4. Y entonces la pregunta que hago es la siguiente. Si esta colección es una base para nuestro espacio. Bueno, entonces tenemos que verificar dos cosas, que es el EI y que además es un conjunto generador, ¿verdad? Pues esa se les queda de tarea. Bueno, voy a cambiar de lámina. Fíjense ustedes, en nuestro primer ejemplo, nosotros dimos 3 elementos de R3. Alfa fue para nosotros este vector. Beta fue para nosotros este vector. Y finalmente teta para nosotros fue este vector. Y demostramos en el ejemplo 1 que esta colección es una base para el espacio vectorial real y uno de sus compañeros me dijo que si era la única base que podíamos tener para R3 o no sé si su pregunta fue que si dado un espacio nada más podía tener una base, en fin, no recuerdo exactamente cuál fue la pregunta de él, pero la voy a contestar mediante el siguiente ejemplo. Fíjense ustedes, vamos a hacer otro ejemplo que sería nuestro ejemplo número 3. Vamos a tomar un real diferente del real 0. Vamos a tomar alfa 1 como este vector. Vamos a tomar alfa 2 como este vector. Y finalmente vamos a tomar alfa 3 como este vector. Y vamos a demostrar que esta colección es una base para nuestro espacio. Fíjense ustedes, si demostramos esto, eso lo estoy haciendo para todo real distinto del real 0. Entonces quiere decir que de esta manera podemos crear una infinidad de bases para R3, porque bastaría que ustedes pusieran el real favorito, ¿verdad?, en cada una de las entradas de estos vectores y así generarían una base. Por ejemplo, ¿qué tal si el real es raíz de 2? Entonces alfa 1 sería raíz de 2, 0, 0. Alfa 2 sería 0, raíz de 2, 0. Y alfa 3, 0, 0, raíz de 2, ¿verdad? Y ahí tendrían una base. Y bueno, pues a lo mejor R se nos ocurre que sea 8.
pues ahí lo sustituyen y ahí tendrían otra base, etcétera, etcétera. Bien, entonces vamos a ver que esto es una base. Entonces tomamos esta ecuación igual al vector 0 y queremos ver que la única solución es cuando x, y y z son 0 para poder decir que alfa 1, alfa 2, alfa 3 son el y. Bueno, pero si esto pasa, entonces fíjense, multiplicamos x por alfa 1 y entonces nos quedaría y esto implicaría que r por x es 0, que r por y es 0 y que r por z es 0. Ah, pero afortunadamente r es distinto de 0, por lo tanto automáticamente tendríamos x tiene que ser 0, y tiene que ser 0 y z tiene que ser 0 y por lo tanto nuestro conjunto es linealmente independiente. Entonces ya cumplió el primer requisito para ser una base. ¿Hasta aquí hay alguna duda? Bueno, entonces voy a borrar. Ahora vamos a ver si cumple el siguiente requisito para ser una base. Tenemos que demostrar que el espacio generado por alfa 1, alfa 2 y alfa 3 es todo R3. ¿Verdad? Esto tenemos que demostrar y por lo tanto damos ahí ¿qué tenemos que hacer? Entonces tenemos que tomar un vector en R3 arbitrario. Y queremos ver si podemos encontrar escalares, es decir, números reales, que satisfagan esta ecuación. Pero eso es equivalente a tomar multiplicamos x por alfa 1 y nos quedaría r por x. Luego y por alfa 2 nos quedaría r por y al sumarlos, ¿verdad? Y aquí r por z. Ah, pues eso quiere decir rx, que será ry tiene que ser b, rz tiene que ser c. Y otra vez tenemos que r es distinto de 0, por lo tanto podemos tener que x tiene que ser el cociente a entre r. Lo puedo hacer, insisto, porque r es distinto de 0. Y tiene que ser el cociente b entre r. Y finalmente z tiene que ser el cociente de entre r. Entonces, en efecto, sí se cumple el que sea un conjunto generador.
Entonces, esto es cierto y por lo tanto, este conjunto es una base para R3, espacio vectorial real. ¿Se entendió? Sí, profesora. Bien, Sí, gracias. profesora. Gracias. Y de esta manera, ¿están de acuerdo que tenemos una infinidad de bases? Sí. ¿No? Entonces, ¿quién fue el joven que me hizo la pregunta la clase pasada de que si podíamos tener muchas bases o era única? ¿Quién fue? Sí, yo, maestra. ¿Es tu nombre, por favor? Oscar. Oscar. Entonces, en particular, voy a borrar todo. En particular, cuando R es igual con 1, vamos a escribir con la letra E subíndice 1 a este vector. Con la letra E subíndice 2 vamos a denotar este vector. Y con E subíndice 3 vamos a denotar este vector. Y bueno, este en particular, para R igual con 1, ya sabemos que es una base, porque lo hicimos en general, se llama la base canónica. Para R3. Y bueno, voy a dejar otro ejercicio. No es difícil de hacer. De hecho, es una generalización de lo que acabamos de hacer. Y vamos a trabajar con Rn, espacio vectorial real. Y vamos a definir E1 como el vector sus n entradas son 0. Como E2, el vector cuya segunda entrada es 1 y todas las demás son 0. Y así nos vamos. E subíndice n es la n-upla, que tiene todas sus entradas 0, excepto la última, es 1. Bueno, el ejercicio es demostrar que estos n vectores son una base para nuestro espacio vectorial y se llama más bien de sones es una base, porque le estoy poniendo como conjunto. Es una base para Rn y se llama la base canónica. Es decir, es una generalización de lo que acabamos de hacer con R3. Ustedes lo van a hacer con R, pero no hay ninguna dificultad en hacerlo. Realmente se puede
se puede llevar toda la idea que hicimos anteriormente. De hecho, lo hicimos para un real R que fuera distinto de cero. Eso sí, le pedimos que sea distinto de cero. Ese es un ejercicio para realizar. Bien. Entonces, fíjense ustedes. El concepto de base, nuestra definición, es que sea un subconjunto El segundo requisito es que todo vector se puede escribir como una combinación lineal de estos vectores. Bueno, ahora voy a dar una definición que nos permitirá dar una definición alternativa de base. Bueno, tomamos nuestro espacio vectorial. Sobre nuestro campo F, ¿verdad? Aquí lo tenemos. Bueno, vamos a tomar M vectores que pertenecen a nuestro espacio. Y vamos a decir el conjunto formado por estos vectores es un subconjunto máximo linealmente independiente si se cumple lo siguiente. En primer lugar, los vectores alfa 1 hasta alfa m son linealmente independientes. Eso es lo primero. Y el otro requisito es que cuando yo tomo un vector que sea diferente a los m vectores que yo tenía, alfa 1, alfa 2 hasta alfa m, este símbolo que acabo de poner aquí es que es un espacio vectorial B, quitándole los vectores alfa 1, alfa 2 hasta alfa n. Por lo tanto, cuando yo digo que estoy tomando un vector beta en este conjunto, quiere decir que es un elemento de mi espacio vectorial diferente a los m vectores que yo tomé. Bueno, cuando tomo uno de esos, tenemos que los vectores
beta, alfa 1, hasta alfa m, son linealmente dependientes. Eso significa que este conjunto sea un subconjunto máximo linealmente independiente. Entonces, fíjense en otras palabras. Los vectores, los m vectores que componen el conjunto, son linealmente independientes. Y si agrego otro distinto a los m que ya tenía, se me convierte automáticamente en una colección linealmente dependiente, ¿verdad? Por eso se llama máximo, porque basta que agregue otro y ya deja de ser linealmente independiente, ¿verdad? ¿Se entiende el concepto? Sí. Bien. Por eso es la palabra máximo, ¿verdad? Ya no se vale que le agregues otro, porque si tú se lo agregas, deja de ser linealmente independiente. Bueno, ¿qué tiene que ver todo esto con lo que acabamos de hacer? Bueno, vamos a demostrar la siguiente proposición. Voy a borrar todo. Vamos a demostrar que si nosotros tenemos un conjunto que sea linealmente independiente, máximo linealmente independiente, entonces lo que tenemos es una base para nuestro espacio vectorial y viceversa. Si tenemos una base, esta va a ser un subconjunto linealmente independiente. Entonces comenzamos. ¿Ves? Un espacio vectorial sobre el campo F. Y tomemos m vectores de nuestro espacio. Lo que vamos a demostrar es lo siguiente. Vamos a demostrar que este conjunto es un subconjunto máximo linealmente independiente si solo si nuestro conjunto es una base para nuestro espacio. Bueno, entonces, como estoy viendo, como quiero demostrar que es una condición necesaria y suficiente, cuando pongo el sí, solo sí, quiere decir que lo que está a la izquierda es equivalente a lo que está a la derecha. Es decir, que todo subconjunto máximo linealmente independiente significa que estamos trabajando con una base para nuestro espacio vectorial. ¿De acuerdo todos? Sí. Y con eso tenemos
una equivalencia entre estos dos conceptos, ¿verdad? Y podemos entonces trabajar el concepto de base de forma equivalente con el concepto eh, de base para un espacio vectorial. Bueno, manos a la obra, vamos a demostrar. A ver, ¿qué voy a demostrar? ¿La qué? La necesidad. Muy bien, muy bien. Entonces, quiere decir que mi hipótesis es que estoy trabajando con un subconjunto máximo linealmente independiente. Entonces, suponga que aquí tenemos supongamos que tenemos un subconjunto máximo linealmente independiente. ¿Qué es lo que quiero demostrar? Que es una base para B. Entonces, si quiero demostrar que es una base para mi espacio vectorial, ¿qué tengo que demostrar, muchachos? Si quiero demostrar que es una base para mi espacio vectorial, ¿qué tengo que demostrar? Pues ya nada más que el subconjunto genera a V, ¿no? Exacto. ¿Quién está hablando? Nicolás. Bien, Nicolás. Nicolás nos dice, ya nada más nos falta ver que el conjunto alfa 1 hasta alfa m genera todo B. Bueno, fíjense ustedes, como quiero demostrar que es una base, habría que demostrar dos cosas. Que estos vectores son linealmente independientes. Voy a escribir bien esta I. Independientes, esta es una I. Y yo tendría que demostrar que el espacio generado por los M vectores es todo B. Pero entonces dice Nicolás, en realidad nada más hay que demostrar esto. Y él dice, esto ya está demostrado. ¿Por qué, Nicolás? Ya está demostrado porque estamos diciendo que es un conjunto máximo linealmente independiente. Perfecto. Entonces, como este, por hipótesis, es subconjunto máximo LI, pues ya tiene que ser linealmente independiente y por lo tanto, esto ya lo tenemos de la hipótesis. Por lo tanto, lo único que tengo que demostrar es esto. ¿Todos están de acuerdo en lo que dijimos? Sí, de acuerdo. Muy bien. Entonces, como tengo que demostrar esto, tengo que tomar un vector arbitrario en B. ¿Y qué tengo que ver? Tengo que ver que existen escalares
tales que beta se escriba de esta manera. Lo pongo con signos de pregunta porque me estoy planteando la pregunta, no quiere decir que ya haya encontrado esos escalares. A eso voy. Bueno, entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Voy a borrarlo de arriba para tener espacio y no perder todos los datos que ya tengo. En cualquier momento, si ustedes tienen una duda, con mucho gusto la aclaramos. No se me queden con dudas, por favor. Bueno, entonces fíjense, tomé este beta aquí, arbitrario. Voy a irme por un camino. Inciso I. ¿Qué sucede si el beta que yo tomé aquí resulta ser alguno de los vectores alfa 1 hasta alfa n? O suponga que existe un J, le voy a poner J, tal que beta es igualito a alfa J. Acuérdense que ya me planteé aquí abajo mi pregunta. Pues ahora estoy suponiendo que beta coincidió con alfa J. ¿Qué pasa ahí, muchachos? Pues ya tendríamos el vector compuesto, porque tendríamos un escalar, que en este caso es J, que puede ser como A. No, el escalar no puede ser J. Con calma, con calma. Yo quiero ver que se cumpla esto, ¿verdad? Pero beta es alfa J. Entonces, ¿cómo lo podríamos hacer? A ver, vamos bien. ¿Eres Nicolás? No. ¿Quién habla? David. ¿David? Ok. Por ahí va, David. A ver, con calmita. ¿Cómo podríamos escribir esta ecuación? Fíjate. Si beta es alfa J. Díctamela, yo creo que sí puedes. Beta igual a ver. Te voy a ayudar tantito. Uno por alfa 2. Bueno. Díctame el siguiente sumando. 0 por alfa J. No. Acuérdate que beta es alfa J. Sería 0 por... No. Yo digo que es 1 por alfa J. Y el que sigue sería 0 por alfa J más 1. ¿Sí estás de acuerdo, David, en lo que escribí? Sí. Ah, bueno, pues entonces quiere decir que ya encontramos escalares que cumplan esta ecuación. Todos los escalares fueron 0 a excepción del que acompaña al vector alfa j, que le puse 1, porque beta es igual a alfa j. ¿Están todos de acuerdo en lo que acabo de escribir, jóvenes? Bueno, eso es en el caso de que beta coincida con alguno de los alfas. Voy a borrar aquí.
El otro sería que es diferente. Entonces, el inciso 2i es, suponga, que es distinto a cualquiera de los alfas, es decir, ¿quién me ayuda? Acuérdense que estamos bajo la hipótesis de que alfa 1 hasta alfa m es un subconjunto máximo linealmente independiente. Ahora, el beta que yo tomé no coincide con ninguno de los elementos alfa 1 hasta alfa m. Y mi conjunto alfa 1 hasta alfa m es máximo LI. ¿Quién me ayuda? Fíjense en la definición de máximo LI. Vayan a su cuaderno y fíjense en la definición máximo LI. ¿Qué puedo decir entonces? ¿Esto qué implicaría? El conjunto de todos los alfas con el beta son linealmente dependientes. Perfecto. Eso implica que alfa 1, etcétera, coma beta, son linealmente dependientes. Es porque es máximo LI y el beta no coincide con ninguno de los alfas. Hasta aquí todo mundo está de acuerdo en lo que pusimos. Bueno, pero si esto, los alfa 1 hasta alfa m y el beta son LD, quiere decir que existen. ¿Quién fue la persona que participó hace ratito? ¿Quién habló hace ratito? ¿Quién, yo? ¿Sí? Sí. ¿Cómo te llamas? David. Ah, David. Que existen escalares. Vamos a usar la letra de David. D1, dm, coma, dm más 1, no todos iguales a 0, tales que se cumple la siguiente ecuación. D1 por alfa 1 más etcétera esto es el vector 0. Eso es porque nuestros vectores son linealmente dependientes. Ahora bien, me fijo en esta ecuación. Acuérdense ustedes que nosotros queremos demostrar esto, ¿eh?
Es decir, tomamos este beta y queremos ver que existen escalares tales que se cumpla esto. Ese es nuestro objetivo. Ya estamos casi a un paso de lograrlo. Fíjense ustedes, ya tengo la ecuación que escribí en negro. Vamos a trabajar con esa ecuación. Lo que a mí me aseguran es que alguno de los escalares, de los m+1 escalares que se llaman D1, D2, DM, DM+1, alguno de ellos es distinto de cero, alguno de ellos. Bueno, voy a suponer que este escalar que me dieron aquí es cero, voy a suponer. Eso quiere decir que tengo esta ecuación. ¿Verdad? Porque desaparece el sumando m+1, porque estoy suponiendo que el escalar de subíndice m+1 es 0. Bueno, pero acuérdense que estoy bajo la hipótesis de que no todos los escalares son iguales a 0. Y acabo de poner esta última ecuación. ¿Qué puedo decir de esta ecuación? Fíjense, supuse que el escalar de subíndice m+1 es igual con 0. Eso haría al conjunto de las alfas linealmente dependiente, ¿no? Sí, vas muy bien. ¿Por qué? Porque porque existen escaleras tales que, bueno, suponemos que no todos son iguales a 0, tales que el D1 por alfa 1 es hasta DM por alfa M es igual a 0. Al vector 0. Al vector 0. Perfecto. Fíjense ustedes, ¿quién habló? Mario. Mario. Mario lo dice muy bien. Ya tenemos esta ecuación, pero fíjense, nos dicen que no todos los escalares son iguales a 0. Como yo supuse que este era igual con 0, quiere decir que entonces alguno de estos es distinto de 0, ¿verdad? Alguno de ellos, al menos uno. Pero por otro lado tengo esta ecuación, donde alguno de los escalares D1 hasta DM, estoy segura que es distinto de 0. Por lo tanto, eso automáticamente me implica, como dice Mario, que estos vectores son linealmente dependientes, ¿verdad? Porque formé esta ecuación con ellos donde un escalar, al menos uno, sé que es distinto de 0. Pero eso no puede ser, porque es un subconjunto máximo LI. ¿Todos de acuerdo? Sí. Entonces le ponemos lo cual no puede ser. Ah, bueno. Entonces supusimos esto. Por lo tanto, quiere decir que tiene que ser el escalar de subíndice m+1 distinto
del escalar 0. Seguimos nuestra demostración. Luego, el escalar de subíndice m más 1 tiene que ser distinto del escalar 0. Ah, bueno, pero tengo, acuérdense, esta ecuación. Entonces, de esa ecuación que acabo de señalar, vamos a despejar a beta, y entonces beta me queda de la siguiente manera. Fíjense ustedes, me va a quedar como menos el cociente de 1 entre d m más 1. Lo puedo hacer porque este escalar es distinto de 0 por el vector alfa 1. Más, así me voy. Y el último sumando va a ser el cociente menos d subíndice m entre d subíndice m más 1 por el vector alfa m. Esta última ecuación la obtengo de aquí, ¿verdad? Al despejar beta, gracias a que el escalar que acompaña al vector beta es distinto de 0. ¿Están todos de acuerdo en eso, muchachos? En la última Sí. ecuación que acabo de escribir. Y Sí. bueno, pues entonces ya terminamos, porque ¿qué andábamos haciendo? Queríamos ver si existían m escalares que cumplieran esta ecuación. Pues si existen. ¿Quiénes son esos m escalares? Pues es este, etcétera, este. ¿Se entendió? Sí. Bueno, entonces eso me dice que en efecto el espacio generado por estos vectores es mi espacio B, que es lo que me faltaba para que mi conjunto fuera una base. ¿De acuerdo todos? Bueno, entonces ahora vámonos a demostrar. Voy a cambiar de lámina. Si hay alguna duda, me dicen rápido para no borrar. Yo voy a borrar. Ahora que voy a demostrar, joven, ¿la qué? Perfecto, perfecto. Por lo tanto, mi hipótesis es la siguiente. Suponga que mi conjunto es una base. Para mi espacio. ¿Qué tengo que demostrar? Eso es lo que tengo que demostrar, ¿verdad? Bueno, manos a la obra. Fíjense, por ser base, ¿qué sabemos? Perfecto. Y además, que el espacio generado por ellos
es todo B. Eso porque, por hipótesis, tenemos una base. Por lo tanto, el conjunto es LI y genera a todo B. Pero yo quiero demostrar que es máximo linealmente independiente. ¿Qué tengo que demostrar, muchachos? Que mi conjunto es como. Vayan a la definición de máximo LI. ¿Cuál es la definición de máximo LI? Que sea qué. Ya ves, no tienen la duda. Que sea linealmente dependiente. Ya está demostrado. Pues ya está aquí. Ahora tenemos que demostrar que existe un vector beta, un vector B. No, no, dice que si tomamos un vector beta, entonces le pongo aquí, falta ver. Ya no voy a demostrar que es máximo LI porque lo tengo por hipótesis. Entonces, falta ver el segundo requisito. ¿Cuál es el segundo requisito? Falta ver que qué. ¿He dado quién? Lo tienen en su definición. Dado un beta En B, vectorial. que no sea ninguno de los alfas, is, ¿de acuerdo? Sí. Los vectores beta de alfa 1 hasta alfa m son linealmente dependientes. Muy bien. Y lo pongo con signos de interrogación porque todavía no lo demuestro. Eso es lo que falta ver. Ah, bueno, pero fíjense ustedes. Nosotros tenemos esto que está aquí. Estoy tomando un beta en B distinto a la de los alfas. Y entonces, ¿qué quiere significar? Significa que beta está en B, está aquí. Es decir, beta se escribe como combinación lineal de alfa 1 hasta alfa n. Por lo tanto, cuando un vector se escribe como combinación lineal de otros, uno de los puntos que vimos cuando trabajábamos con el concepto de linealmente dependiente y de linealmente independiente, eso quiere decir automáticamente que estos vectores son linealmente dependientes. ¿Qué es lo que queríamos decir? ¿De acuerdo todos? Ok. Bien, y por lo tanto, ya terminamos. Bueno, si hay alguna duda, por favor me preguntan, muchachos. ¿No hay dudas? Bien, entonces, como demostramos que estas son condiciones necesarias y suficientes, quiere decir que podemos utilizar el concepto de subconjunto máximo linealmente independiente
como el concepto de base, ¿verdad? El que nos convenga mejor cuando estemos resolviendo un problema. Bueno, ahora vamos a un teorema. Los matemáticos acostumbramos usar para decir que vamos a demostrar un resultado. A veces le ponemos proposición, a veces le ponemos lema, algunas veces corolario y otras teorema. Cuando usamos la palabra teorema es para enfatizar que el resultado que vamos a ver es un resultado fundamental, muy importante en todo lo que vamos a hacer. Por lo tanto, el siguiente resultado que le voy a llamar teorema, porque nos llevará a un concepto sumamente importante. Entonces le voy a poner teorema. Bueno, ustedes escriban CAB un espacio vectorial sobre el campo F para tener yo más espacio. Y luego enseguida vamos a tomar una base. Y vamos a tomar K vectores en nuestro espacio, todos ellos distintos al vector 0, donde m es menor que k. Fíjense ustedes, m es el número de alfas que yo tengo que constituyen la base para mi espacio vectorial. Y ahora estoy tomando k vectores, todos ellos distintos del vector 0, donde k es estrictamente mayor que m, es decir, los betas son más que los alfas. Y entonces vamos a demostrar que los vectores beta, 1 hasta beta k, son LD. ¿De acuerdo todos? Entonces, fíjense, tengo una base con m elementos. Y luego estoy fijándome en k vectores. Ninguno de ellos es el vector 0, donde k es estrictamente mayor que m. Vuelvo a decir, son más vectores beta que los vectores alfa. Al menos hay uno más. Bueno, eso va a implicar que automáticamente los vectores beta 1 hasta beta k son linealmente dependientes. ¿Se entiende? Bueno, no copien esto, nada más es para enfatizar todo lo que estoy diciendo. Fíjense, cuando nosotros pusimos de ejemplo la base canónica, base de R3.
Fíjense, por el resultado que tenemos en el teorema, si a mí se me ocurren poner 4 vectores los que a mí se me ocurren, que ninguno de ellos sea el vector 0. Aquí el número pi. Aquí le ponemos 6 menos 6, 7, 8. Ya, me quedo con 4. Fíjense ustedes, como esta es una base de R3, en este caso M es 3. Y yo estoy tomando más de 3 vectores de R3, automáticamente por el teorema que tengo aquí, ya digo que estos 4 vectores son linealmente dependientes. Automáticamente, que son más de 3. Y ya no tengo que andar demostrando otras cosas, porque gracias al teorema, dado que tomé 4 vectores, y ya había yo descubierto una base para R3 que tiene 3 vectores, ya puedo decir que automáticamente estos son linealmente dependientes sin necesidad de hacer más demostraciones gracias al teorema. ¿Están de acuerdo en lo que acabo de decir? Sí. Bueno, gracias. A ver, la otra vez tenía curiosidad. ¿Todos ustedes están en la Ciudad de México o tenemos compañeros que estén, por ejemplo, ahorita en Oaxaca, en Monterrey, Yo estoy ahorita en Aguascalientes. en Aguascalientes? Ah, qué bonito. Ah, sí, gracias. Es muy bonito Aguascalientes. ¿Alguien más está en la Querétaro no provincia? está tan lejos, ¿verdad? ¿En dónde estás? En Querétaro, no muy lejos. Ah, ok, no estás muy lejos. No estás muy lejos. En Querétaro, a ver, alguien en Aguascalientes, otro compañero en Querétaro, ¿más? Yo pues soy poblano. Ah, en Puebla, estás en Puebla. Bien, también cerquita. ¿Alguien más que no esté en la Ciudad de México ahorita? Yo soy de Michoacán, maestra. ¿Pero estás en Michoacán? Sí. Ah, ok, perfecto. Uy, entonces, pero ¿a poco nada más son 4 los que tenemos en provincia ahorita? Ah, estás en Oaxaca. Wow. ¿Sabes que mi artista, uno de mis artistas plásticos favorito es Francisco Toledo, que desafortunadamente hace 2 años falleció? Francisco Toledo. ¿Lo alcanzaste tú a conocer en persona? Eso dice. Sí, eso dicen que él salía mucho acá. Bueno, él vivía en la ciudad de Oaxaca y salía mucho a caminar al centro, a comprar su periódico, etcétera. Y era fácil encontrarlo, ¿no? Ah, entonces sí lograste conocerlo. Mm, sí, a mí sus grabados, sus esculturas, sus pinturas son increíbles. Para todos aquellos que no conozcan quién fue Francisco Toledo, entren a su página y tiene cosas realmente hermosas. Y algo que fue muy importante es que ayudó mucho a la cultura en Oaxaca. Dejó prácticamente una gran herencia, entre ellas un gran museo que está frente a la iglesia de Santo Domingo, ¿es cierto? Ajá. Y que es una iglesia bellísima, sí. Quien vaya a Oaxaca, vayan a la iglesia de Santo Domingo, que es toda una joya. El Museo de Antropología también es
es una belleza. Y ahí está una casa que donó Francisco Toledo para exposiciones y para que la gente aprenda talleres, cosas de arte. Entonces, Francisco Toledo, un gran ejemplo como mexicano y un gran artista, sí, un gran artista. Ah, pues qué gusto, o una persona de Oaxaca. Bien, pues qué bonito. Es que estaba yo platicando con el profesor Eduardo Virueña y de pronto me dijo, oye, yo tengo un montón de estudiantes que ahorita están en sus casas de provincia. Y le dije, yo no les he preguntado a mis estudiantes, pero lo voy a hacer. Bueno, entonces ya tenemos este teorema y ya vimos que podemos sacar resultados, pero fíjense, como ya no me va a dar tiempo para demostrarlo y lo quiero hacer muy, muy, muy despacito, porque es un resultado sumamente importante, vamos a meditar sobre lo que estamos viendo aquí. Imagínense que ya tengo el teorema demostrado. No copié nada, nada más es para que se queden con esta pregunta. Imagínense que ya tengo el teorema demostrado. E imagínense que tengo que B1 igual, no les voy a poner alfas porque lo tengo en el enunciado, ni betas. Vamos a ponerle ROS. Imaginémonos que ρ1 hasta ρs y B2 igual con teta 1. Hasta teta t son bases para B. La pregunta que les voy a dejar para que la mediten, suponiendo que el teorema es cierto, que les voy a preguntar esto. ¿Podrá ser S menor que T? Equivalente, de forma equivalente. ¿Podrá ser T menor que S? Y otra. ¿Podrá ser S igual con T? Quiero que me contesten eso. Tengo dos bases. Una tiene S elementos, otra tiene T elementos. ¿Cómo son S y T? Suponiendo que el teorema es cierto. ¿Entienden las preguntas? Sí. Bueno, se los dejo de tarea contestar. Por favor, piénsenlo, porque nos va a ayudar mucho para la demostración que vamos a hacer el próximo viernes. Bien, ¿ya no hay alguna pregunta, jóvenes? No, profesor. No. Bueno, pues muchas gracias por su atención. Nos vemos el viernes. Gracias a usted, profesora. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, profesora. Hasta luego, profesora.